Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema, ay de infarto. De esos que nos encantan a todos, que nos mantienen pegados a la pantalla, que nos hacen suspirar y a veces hasta gritar. Sí, señores. Hoy vamos a hablar de un drama turco que seguro ya conocen, pero que vamos a analizar en profundidad, porque honestamente, la trama da para mucho. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Kerem y Hande forzados a casarse. Exacto como lo escuchan. Esa premisa que nos pone los pelos de punta desde el principio, dos personas, obligadas por sus familias a contraer matrimonio, ¿qué puede salir mal? Todo. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar los motivos detrás de esta decisión familiar, las presiones que sufren nuestros protagonistas, los secretos que se esconden y, por supuesto, la chispa, la atracción que inevitablemente surge entre ellos. ¿Sobrevivirá su amor a las circunstancias? ¿O sucumbirán ante la voluntad de sus familias? Antes de empezar, y para no perdernos nada de la trama, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, reseñas y debates sobre sus series y películas favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande. Empecemos por el principio. ¿Por qué Kerem y Hande se ven obligados a casarse? Generalmente en este tipo de historias las razones son variadas, pero siempre involucran a las familias. Puede ser por intereses económicos, para consolidar alianzas empresariales, para mantener un cierto estatus social. O en casos más extremos, por una tradición familiar arraigada. En el caso de Kerem y Hande, y aunque no vamos a spoilear la serie por completo porque queremos que la vean, pero si no la han visto, consideren esta una ligera advertencia, las familias juegan un papel crucial. Son familias con mucho poder, con una reputación que proteger, y con una visión muy específica de lo que es el éxito y el futuro. Imaginemos la escena, la cena familiar. Mesas opulentas, mantelería fina, conversaciones superficiales. Pero bajo la superficie, la tensión es palpable. Los padres de Kerem y Hande, preocupados por el futuro de sus imperios, por mantener la influencia y el dinero dentro del círculo familiar, deciden unir a sus hijos en matrimonio. Es un movimiento estratégico, una jugada de ajedrez que creen que les beneficiará a todos. ¿Y qué opinan Kerem y Hande? Inicialmente la resistencia es inevitable. Se conocen, claro, pero no se aman. Son jóvenes con sus propios sueños, sus propias expectativas sobre el futuro. Pero, ¿quién puede enfrentarse a la voluntad de sus padres, especialmente en un contexto cultural donde el respeto a la familia es fundamental? Kerem, el heredero guapo, talentoso, con una vida llena de oportunidades, pero atrapado en las garras de las expectativas familiares. Hande, la chica independiente, soñadora, con un espíritu rebelde, pero con un pasado que la ata a su familia, y que la hace vulnerable a las presiones. Ambos se sienten atrapados, como piezas de un juego que no han elegido jugar. La trama se desarrolla entonces con la llegada del contrato de matrimonio. Un documento legal que sella su destino. La aceptación, inicialmente, es dolorosa. Se miran con resentimiento, con frustración. Pero poco a poco la convivencia forzada empieza a generar algo inesperado. Y aquí es donde la magia de la serie entra en juego. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando dos personas que no se aman, se ven obligadas a vivir juntas? El roce hace el cariño, dicen. Y en este caso el roce, la convivencia, la necesidad de apoyarse mutuamente ante la adversidad, empieza a cambiarlo todo. Empiezan a conocerse, a descubrir las cualidades del otro, a reír juntos, a compartir sus miedos y sus sueños. Kerem, que al principio parece el chico perfecto, el hijo obediente, revela su lado vulnerable, sus inseguridades, sus anhelos. Descubre que tras la fachada, hay un corazón que busca el amor verdadero. Hande, que se muestra fuerte e independiente, también tiene sus propios demonios, sus secretos, su necesidad de ser comprendida. Y Kerem es el único que parece entenderla. La serie es maestra en construir la tensión romántica. Las miradas furtivas, los roces accidentales, las conversaciones nocturnas. Todo contribuye a crear una atmósfera cargada de deseo y de incertidumbre. ¿Se enamorarán? ¿O permanecerán atados a un matrimonio de conveniencia? ¿Será su amor suficiente para romper con las cadenas familiares? Pero como en todo buen drama,
no todo es color de rosa. Las familias, por supuesto, no se quedan de brazos cruzados. Las intrigas, los secretos, las traiciones. Todo se intensifica a medida que Kerem y Ande se acercan. Surgen nuevos personajes, amantes del pasado, pretendientes interesados en heredar. La trama se complica, la tensión aumenta y nuestros protagonistas se ven obligados a tomar decisiones difíciles. La presión social, las expectativas familiares, los chismes, los rumores. Todo juega en contra de su naciente romance. ¿Cómo pueden demostrar al mundo que su amor es real, cuando todos los ven como un acuerdo preestablecido? ¿Cómo pueden luchar contra la manipulación y el engaño? Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es la exploración de los conflictos internos de los personajes. Kerem y Ande se debaten entre el deber y el deseo, entre la obediencia y la libertad. Luchan contra sus propios miedos, contra sus inseguridades, contra las expectativas que pesan sobre ellos. Y en ese proceso aprenden a amarse a sí mismos, a valorarse y a defender su derecho a la felicidad. La serie nos muestra cómo el amor, incluso el que surge de las circunstancias más adversas, puede ser una fuerza poderosa. Una fuerza capaz de transformar vidas, de romper barreras, de desafiar las convenciones sociales. Nos enseña que a veces, lo que parece imposible, se convierte en realidad gracias a la valentía y a la determinación. No podemos olvidar los giros inesperados de la trama. Secretos revelados, traiciones descubiertas, mentiras desenmascaradas. La serie nos mantiene en vilo, pegados a la pantalla, sin saber qué pasará a continuación. Y esto es en gran medida lo que hace que esta historia sea tan adictiva. Los personajes secundarios también juegan un papel importante. Los amigos de Kerem y Ande, las familias, los villanos. Todos contribuyen a enriquecer la trama, a generar conflicto y a crear un universo lleno de matices. Y por supuesto, no podemos olvidar la ambientación. La fotografía, la música, los escenarios. Todo contribuye a crear una atmósfera envolvente que nos transporta al mundo de Kerem y Ande. En resumen, la historia de Kerem y Ande es mucho más que una simple historia de amor. Es una reflexión sobre la familia, sobre el poder, sobre las expectativas sociales, sobre la lucha por la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es una historia que nos emociona, que nos hace reír, que nos hace llorar, y que nos deja pensando mucho después de que los créditos finales terminan. Hemos recorrido juntos la premisa, los personajes y el desarrollo de esta serie, y espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado los motivos detrás del matrimonio forzado, las presiones que sufren Kerem y Ande, los conflictos internos, el romance que florece. Y por supuesto los giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento. Así que si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar un like, compartirlo con sus amigos y comentar qué les pareció la historia. ¿Qué creen que sucederá con Kerem y Ande? ¿Lograrán ser felices juntos? ¿Qué personaje secundario es su favorito? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Y por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora sí, amigos, vamos a profundizar en este torbellino emocional que es la historia de Kerem y Ande. Hemos sentado las bases, hemos establecido el contexto, pero ahora es momento de sumergirnos en los detalles, en las complejidades que hacen de esta serie algo tan especial. Asterisco asterisco profundizando en las causas, el peso de la tradición y el poder del dinero asterisco asterisco. Ya mencionamos que las razones detrás del matrimonio forzado suelen ser variadas, pero en el caso de Kerem y Ande, la combinación es explosiva, tradición familiar y ambición económica. Las familias de ambos protagonistas pertenecen a la élite social, a ese grupo selecto que ha acumulado fortuna y poder durante generaciones. Para ellos, mantener el estatus no es solo una cuestión de vanidad, es una obligación. Es la forma en que se perpetúa su legado, la manera en que aseguran su influencia en la sociedad. La tradición en este contexto juega un papel crucial. Las familias poderosas a menudo tienen reglas no escritas que rigen sus vidas, códigos de conducta que se transmiten de padres a hijos. Una de estas reglas, en muchos casos, es la preservación del linaje, la necesidad de mantener la sangre dentro de ciertos límites. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través del matrimonio concertado?
Es una forma de controlar, de asegurar que los intereses familiares permanezcan intactos. En este contexto, la elección de Kerem y Hande para contraer matrimonio no es casualidad. Son dos jóvenes con un futuro prometedor con potencial para continuar el legado familiar. Sus padres ven en esta unión una oportunidad para fortalecer lazos, para consolidar sus negocios, para aumentar su influencia. Es una estrategia fría, calculada, pero que creen que es lo mejor para el bien común de la familia. El dinero, por supuesto, es otro factor determinante. Las empresas familiares, los negocios, las propiedades, todo está en juego. La unión de Kerem y Hande representa la fusión de dos imperios, la creación de una entidad aún más poderosa. Es una forma de proteger sus inversiones, de expandir sus mercados, de asegurar su posición en la cima. El amor en este escenario es secundario. Lo importante es el éxito, el poder, la riqueza. Asterisco asterisco las presiones, un mundo de expectativas y secretos asterisco asterisco. La presión que sufren Kerem y Hande es asfixiante. Ambos están sometidos a las expectativas de sus familias, a la mirada constante de la sociedad, a los rumores y los chismes que circulan en el mundo de la alta sociedad. Kerem, como heredero, lleva sobre sus hombros el peso de la tradición familiar. Se espera que sea exitoso, que cumpla con las expectativas, que honre el nombre de su familia. No se le permite fallar, no se le permite tomar decisiones que puedan perjudicar el negocio familiar. Su vida está planificada, desde la escuela hasta la elección de pareja. Y aunque tiene sus propios sueños, sus propios deseos, se siente obligado a cumplir con el rol que se le ha asignado. Hande, por otro lado, también enfrenta sus propias presiones. Su familia, aunque quizás no tan poderosa como la de Kerem, también tiene un estatus que proteger. Se espera que sea una buena esposa, una anfitriona perfecta, una mujer que cumpla con los roles tradicionales. Además, Hande carga con un secreto, un pasado que la hace vulnerable y que la convierte en objeto de chantaje. Este secreto, que se irá revelando a lo largo de la serie, es un lastre que la ata a su familia, y que la obliga a tomar decisiones que no siempre son las que quiere. Ambos protagonistas se sienten atrapados en una jaula de oro. Tienen todas las comodidades materiales, pero carecen de libertad, de autonomía, de la posibilidad de ser ellos mismos. Se ven obligados a actuar, a fingir, a ocultar sus verdaderos sentimientos. La soledad, la frustración, la tristeza, son emociones que los acompañan día tras día. Asterisco asterisco la chispa, del resentimiento al amor, un camino imperfecto asterisco asterisco. La relación entre Kerem y Hande comienza con el resentimiento. Se sienten obligados a estar juntos, a compartir sus vidas, a casarse sin amarse. Se ven como víctimas de las circunstancias, como peones en un juego que no han elegido jugar. Sin embargo, la convivencia forzada empieza a cambiarlo todo. La necesidad de interactuar, de compartir el día a día, de enfrentarse juntos a las presiones familiares, genera una conexión inesperada. Empiezan a conocerse, a descubrir sus personalidades, a ver más allá de las apariencias. Kerem, el heredero perfecto, revela su lado vulnerable, sus inseguridades, sus miedos. Hande, la chica fuerte e independiente, muestra sus propios demonios, sus secretos, sus sueños. Se dan cuenta de que, a pesar de las diferencias, tienen mucho en común. La serie construye la tensión romántica de manera magistral. Las miradas furtivas, los roces accidentales, las conversaciones nocturnas, la complicidad que surge entre ellos. Todo contribuye a crear una atmósfera cargada de deseo y de incertidumbre. El espectador se pregunta constantemente: ¿se enamorarán? ¿Será su amor suficiente para romper con las barreras que los separan? El camino hacia el amor, sin embargo, no es fácil. Los obstáculos son muchos, las pruebas son constantes. Las familias, los secretos, las intrigas. Todo conspira para separarlos. Pero a medida que Kerem y Hande se acercan, la fuerza de sus sentimientos se hace cada vez más evidente. Asterisco asterisco los obstáculos, intriga, secretos y traiciones asterisco asterisco. En el mundo de Kerem y Hande, la intriga es moneda corriente. Las familias, con tal de proteger sus intereses, no dudan en manipular, en engañar, en traicionar. Los secretos son armas que se utilizan para controlar, para chantajear, para destruir. A medida que la relación entre Kerem y Hande se fortalece, los obstáculos se multiplican.
Surgen nuevos personajes, amantes del pasado, pretendientes interesados, villanos dispuestos a todo con tal de separar a la pareja. Las mentiras, las traiciones, los secretos revelados, todo se intensifica. La presión social también juega un papel importante. Los chismes, los rumores, la crítica constante. Todo atenta contra la relación de Kerem y Hande. El mundo exterior no los ve como una pareja enamorada, sino como un matrimonio de conveniencia. Y eso para ellos es un desafío constante. Asterisco asterisco la lucha interna, entre el deber y el deseo asterisco asterisco. Uno de los aspectos más interesantes de la serie es la exploración de los conflictos internos de los personajes. Kerem y Hande se debaten constantemente entre el deber y el deseo, entre la obediencia y la libertad. Kerem, por un lado, se enfrenta a la presión de su familia, a la obligación de cumplir con las expectativas. Siente el peso de la tradición, la necesidad de honrar el nombre familiar. Pero por otro lado, siente el deseo de ser feliz, de amar y ser amado. Hande, por su parte, lucha contra su pasado, contra sus propios miedos. Tiene secretos que la atan, que la hacen vulnerable. Pero al mismo tiempo siente el deseo de ser libre, de vivir su vida, de amar sin ataduras. Ambos protagonistas se enfrentan a decisiones difíciles, a dilemas morales. Deben elegir entre la obediencia a sus familias y la búsqueda de su propia felicidad. Y en ese proceso aprenden a amarse a sí mismos, a valorarse y a defender su derecho a ser felices. Asterisco asterisco el amor como fuerza transformadora, rompiendo cadenas asterisco asterisco. La serie nos muestra cómo el amor, incluso el que surge de las circunstancias más adversas, puede ser una fuerza poderosa. Una fuerza capaz de transformar vidas, de romper barreras, de desafiar las convenciones sociales. Kerem y Hande, a pesar de todos los obstáculos, se enamoran. Su amor es real, genuino, capaz de superar las presiones familiares, las intrigas, los secretos. Se apoyan mutuamente, se protegen, se defienden. Y en ese proceso, se convierten en personas más fuertes, más valientes, más libres. La serie nos enseña que el amor, cuando es verdadero, puede ser una fuerza capaz de cambiar el mundo. Es una fuerza que nos da esperanza, que nos impulsa a luchar por nuestros sueños, que nos permite ser nosotros mismos. Asterisco asterisco los giros inesperados, un viaje emocional constante asterisco asterisco. Una de las claves del éxito de esta serie son los giros inesperados de la trama. Secretos revelados, traiciones descubiertas, mentiras desenmascaradas. La serie nos mantiene en vilo, pegados a la pantalla, sin saber qué pasará a continuación. Los guionistas saben cómo mantener la tensión, cómo sorprendernos, cómo emocionarnos. La trama se desarrolla de manera inteligente, con giros que nos dejan sin aliento. Y esto es, en gran medida, lo que hace que esta historia sea tan adictiva. Asterisco asterisco los personajes secundarios, un universo de matices asterisco asterisco. Los personajes secundarios también juegan un papel importante en la historia. Los amigos de Kerem y Hande, las familias, los villanos. Todos contribuyen a enriquecer la trama, a generar conflicto y a crear un universo lleno de matices. Los amigos de Kerem y Hande son un apoyo fundamental. Los acompañan en su lucha, les brindan su apoyo, los ayudan a enfrentar los desafíos. Las familias, por su parte, son una fuente constante de conflicto, pero también pueden mostrar su lado más humano. Los villanos, con sus intrigas y sus mentiras, son el contrapunto perfecto para los protagonistas. Asterisco asterisco la ambientación, un viaje visual y sonoro asterisco asterisco. La ambientación de la serie es impecable. La fotografía, la música, los escenarios. Todo contribuye a crear una atmósfera envolvente que nos transporta al mundo de Kerem y Hande. Los escenarios son lujosos, elegantes, reflejo del mundo de la alta sociedad. La música, con sus melodías pegadizas y sus letras emotivas, acompaña perfectamente las emociones de los personajes. La fotografía, con sus colores vibrantes y sus encuadres cuidados, crea una experiencia visual inolvidable. Asterisco asterisco en conclusión, un drama que va más allá del romance asterisco asterisco. La historia de Kerem y Hande es mucho más que una simple historia de amor. Es una reflexión sobre la familia, sobre el poder, sobre las expectativas sociales, sobre la lucha por la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es una historia que nos emociona, que nos hace reír, que nos hace llorar, y que nos deja pensando mucho después de que los créditos finales terminan.
Es una serie que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras decisiones. Nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la felicidad es posible, que la lucha por nuestros sueños siempre vale la pena. Hemos analizado a fondo la premisa, los personajes y el desarrollo de esta serie. Hemos explorado los motivos detrás del matrimonio forzado, las presiones que sufren Kerem y Hande, los conflictos internos, el romance que florece. Y por supuesto los giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento. La serie nos recuerda que a pesar de los obstáculos, la esperanza siempre está presente. Nos muestra que el amor verdadero puede romper barreras, que la fuerza de voluntad puede cambiar el destino, y que la felicidad es un derecho que todos merecemos. Así que si les gustó este análisis, no se olviden de dejar un like, compartirlo con sus amigos y comentar qué les pareció la historia. ¿Qué creen que sucederá con Kerem y Hande? ¿Lograrán ser felices juntos? ¿Qué personaje secundario es su favorito? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Y por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.